Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Tenemos el honor y el privilegio de llegar una vez más a sus hogares con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. De todo corazón queremos decirle que es un gran honor y un privilegio para nosotros exponer la palabra de Dios a través de este espacio y, por supuesto, un gran honor también y privilegio saber que ustedes están ahí listos para recibir junto a nosotros este material que cada día ofrecemos a través de la Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición. Pastor Cristian Veras está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor Veras, de verdad me siento muy contento y feliz de que usted esté aquí de nuevo en Radio Amanecer en Estudio. Su paso por la radio y especialmente en este programa es de gran bendición. Por eso, como siempre, le saludo con tanto afecto a usted y vaya nuestro saludo extensivo para toda su familia. Que nuestro bondadoso Dios continúe derramando bendiciones que sobre, que abunde y que sobre, como dice la palabra de Dios. De manera que hoy vamos a compartir con usted un tema de mucho interés. El planeta Tierra se ve afectado dentro del desarrollo de la lección número 1 de esta semana, la guerra detrás de todas las guerras. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, estimado amigo. Gracias de verdad por todos esos buenos deseos hacia este siervo. Que Dios continúe bendiciéndole y su ministerio también. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. Gracias por estar pendiente del estudio de esta lección tan maravillosa, la palabra de Dios en el día de hoy. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios. Y ahora, querido Padre Celestial, pedimos encarecidamente que nos ayudes a poder dilucidar este tema el día de hoy a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a nuestro tema para este día. Me voy a tomar unos 2 minutos para dar lectura a lo que es la primera parte del planteamiento que hace la guía de estudio para este planeta Tierra que se ve afectado. Cuando Dios creó la Tierra, ya sabemos por el relato bíblico, la creó perfecta. Dice el texto bíblico que contempló el Señor todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Esa declaración la encontramos en Génesis capítulo 1, verso 31. De aquí se determina, y con mucho énfasis lo hemos estudiado en diferentes espacios en la Radio Amanecer en Estudio también ha hecho un fuerte énfasis, no había mancha de pecado ni de maldad en ninguna parte, pero les dio a Adán, el Señor, les dio a Adán y a Eva la misma libertad de elección que había dado a Lucifer. Él no quería robots en la tierra, así que tampoco quería robots en el cielo. Es una idea que desde el principio de la lección hemos estado manejando. Pastor Veras ha hecho un fuerte énfasis en eso, y de hecho notamos que el Señor se esforzó por dejar en claro esa gran libertad, tanto en el cielo como en la tierra. Y cuando nos trasladamos ahora en este momento a la tierra, plantó un árbol allí en el jardín del Edén y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se empeñó en hablarles de él porque quería asegurarle de que supieran que podían elegir. Y entonces, pastor, aquí voy a cuestionarle. Sabemos por el relato bíblico lo que pasó con esa libertad de elección. El ser humano, en la representación de Adán y Eva, decidieron violar lo que Dios había expresado en su palabra, y entonces a partir de esa violación empezaron a conocer, dice el texto bíblico, ya ellos lo conocían del bien y ahora empezaron a conocer del mal. Pastor, ¿qué tiene de malo
¿Qué tiene de malo en este sentido, conforme al relato bíblico, que Adán y Eva empezaran a conocer el mal? Pastor, es una pregunta un poco complicada. Uh-huh. Lo cierto es que cuando Satanás le dice a Eva, conoceréis el bien y el mal, sino que sabe Dios que el día que de él comiere conoceréis el bien y el mal. El bien lo conocían. El bien lo conocían y el mal no tenían que conocerlo. Ya. De hecho, había sido una providencia de parte de Dios que la primera pareja, la santa pareja del Edén, guardara la inocencia espiritual contra el mal. El mal existía, ya Lucifer se había revelado. Lo cierto es que conocer el mal era internalizarse en él. Sí. Era hacer lo mismo que Satanás había hecho, porque era un conocimiento pleno de esa palabra. De manera que Satanás trata de hacerle creer a Eva que Dios le había ocultado informaciones importantes, que solo le había dicho una parte. Le dijo lo que tenía que ver con el bien, les enseñó el bien y que les ocultó informaciones para mantenerlos de forma inocentes, ingenuas. Sin embargo, es un engaño del enemigo también. Nosotros no tenemos que conocer el mal. Nosotros podemos saber que el mal existe, pero no conocerlo, porque llegar a conocerlo significa internalizarnos en él. Así es, pastor. A mí me parece muy interesante esa reacción suya ante la pregunta y los comentarios que está externando. Y seguiremos dando algunas orientaciones en torno a lo que dice la guía de estudio en ese tema, porque es un tema muy importante, señores, porque el conocer el mal tenía una implicación, como acaba de informarnos el pastor Veras. No es un asunto de que 5 por 5 es igual a 25, un conocimiento teórico, sino que el conocimiento era del bien y del mal, era así como ellos estaban llamados a practicar el bien. Si desobedecían y entraban en pecado, entonces iban a empezar a adquirir el conocimiento de manera práctica. Por eso la guía de estudio, y es importante, pastor y amigos oyentes, que nosotros podamos presentar esta idea de la guía de estudio. Dice: cuando Satanás se acercó al árbol y cuando Eva se distrajo allí, le dijo: no morirán, sino que bien sabe Dios que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Pastor, esto parece ser como una idea bastante atractiva. O sea, el hecho de que se le está diciendo que van a conocer del mal, ya conocen el bien, la oferta que le está diciendo, y así lo compara, que ustedes serán como Dios, conocedores del bien y del mal, y sigue enfatizando la guía de estudio: si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia, tendrán emoción. Enfatiza la guía de estudio: tendrán emoción. Tendrá una sensación que nunca antes había sentido. Eva, Dios te está ocultando algo. Es como si Satanás estuviera diciéndole esto: toma ahora, toma del fruto prohibido y cómetelo. Y dice la guía de estudio que cuando Eva y luego Adán tomaron esa decisión, abrieron una puerta que Dios quería mantenerla siempre cerrada. Era la puerta del pecado, la puerta ahora del sufrimiento. A eso se refiere, a la angustia, a la enfermedad y la muerte. Cuando se está hablando aquí de conocer el mal, se está refiriendo a ustedes vivir por experiencia lo que es el pecado, porque ya se conocía en el universo. La puerta del sufrimiento, de la angustia, de la enfermedad y de la muerte. Es así como el autor de la guía de estudio hace referencia a esa declaración del mismo Satanás, del mismo diablo, cuando le dice: ustedes serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Sí, Satanás realmente procedió a dar una razón plausible para la prohibición de Dios. Cuando dice, y de hecho acusa al Señor, cuando en primer lugar
habla de envidiar la felicidad de sus criaturas, porque él está diciendo, Dios ha ocultado informaciones importantes que a ustedes los harían más felices. Él lo que quiere realmente tirar por el suelo la felicidad de Adán y Eva. Y el engaño sutil que presenta es con ese aspecto. Número 2, habla de manera falsa, está hablando de falsedad. Está hablando de algo que no es cierto. No necesitaban conocer el mal. Satanás acusó a Dios de que había mentido cuando dijo que la muerte seguiría a la desobediencia. Y entonces es realmente lo que durante toda la Biblia permea la contradicción de parte de Satanás a Dios. No moriréis. De ahí surgen tantos conceptos de lo que estás hablando, pastor. Y lo cierto es que Adán y Eva abren una puerta. El primer Adán abre una puerta, pastor. ¿Cuál es esa puerta? Aquí tenemos en primer lugar el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado trajo consigo la muerte a toda la raza humana. Y esa muerte que pasa de Adán a todos es causa del pecado, y esa puerta la abre el primer Adán. Ahora bien, nuestro segundo Adán, que es Cristo, cierra esa puerta. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 10, Pablo dice que Cristo vino para quitar la muerte. Y dice que al quitar la muerte, trajo consigo la inmortalidad. Notemos eso. Dios hizo al hombre con una inmortalidad condicional. Ahora bien, ¿pierde el hombre esa inmortalidad condicional? Perfecto. La pierde por causa del pecado. ¿Quién introdujo eso? Adán y Eva. Tan solo por obedecer a la serpiente, a Satanás. La introducen en el planeta Tierra, pero el pecado ya sabemos que se introdujo en el universo por Satanás. Sí, porque hay un detalle, pastor, con estos dos puntos de articulación. 1, la caída de Lucifer en el cielo, y 2, la caída de Adán y Eva en la tierra. El gran conflicto se establece y se fortalece, causando estragos desde entonces. Y una pregunta, pastor, con la caída, porque estuvimos hablando ahí, viendo la guía de estudio, donde hace un fuerte énfasis que cuando se rompe esa libertad de elección y se desobedece a Dios, entonces entra el dolor, el sufrimiento, la muerte, que es consecuencia de la desobediencia, que es parte del pecado. ¿Podría decirse uno que cuando se estableció esa guerra también en el cielo, esas emociones negativas que vienen como consecuencia del pecado también se sentían en el cielo? Sí, es evidente, por supuesto, porque el pecado trae consigo muerte. Muerte y destrucción, separación. Sí, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Que de hecho, mirémoslo, en el cielo, ángeles tuvieron que salir del cielo precisamente porque desobedecieron. Pero es precisamente a Dios y con el mismo Lucifer. Sí, es en ese mismo ambiente al que me refiero, porque la pregunta suya viene específicamente al cielo, y ahora me estoy refiriendo en la muerte. El pecado en la tierra, en la raza humana, causa sufrimiento, dolor, muerte, todo eso, pero esos sufrimientos, muerte y dolor, provienen de la caída de Lucifer en el cielo. Perfecto, esa es la idea. Porque el pecado origina todo eso. Ahora bien, por eso dije que el primer Adán, ¿quién es el primer Adán? El Adán que fue formado a la imagen de Dios allí. Correcto. En el huerto del Edén. Adán el hombre. Sí. El primer Adán trae consigo todo esto y abre la puerta de todo eso, de la muerte, del sufrimiento, del pecado, el dolor. Cuando conocen el mal. Sí, pero Cristo cierra la puerta. ¿Y sabes por qué? Porque lo que el primer Adán causa, lo repara el segundo Adán. Nuestro segundo Adán es Cristo, y Él trajo consigo los 4 dones perdidos con el pecado en la raza humana. Número 1, la vida, inmortalidad condicional, una vida feliz y próspera, una semejanza a la de Dios, perdida y recuperada por Jesús. Número 2, la tierra, una descendencia sin pecado, producía en abundancia y no tenía maldición. Punto número 3, que Cristo recupera como segundo Adán, el Edén, el templo santuario o morada de Dios, donde estaba la presencia de Dios y no contaminado.
Y número 4, el cielo, no contaminado y por 1000 años. Lo que Satanás provoca es por envidia, porque como él no lo podía tener, no quería que la humanidad lo tuviese tampoco, ni nadie más. Pero Cristo, Dios, es tan bueno que su carácter de amor hace recuperar o recupera con su muerte en la cruz todo eso para nosotros de nuevo, para ponerlo a nuestra disponibilidad. Por lo tanto, los dones perdidos por causa del pecado, la desobediencia de Adán y Eva, son traídos de nuevo por Cristo a la raza humana. Perfecto. Cuando nosotros en la segunda parte de la lección nos encontramos con textos bíblicos, como es el caso de Génesis capítulo 3 del 1 al 3, encontramos esa historia que hemos estado mencionando, el encuentro de Satanás con la primera pareja, la desobediencia, todo allí en el huerto habla de pecado, separación de Dios, desobediencia a Dios. Y junto con esto, en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 5:12, también habla de los resultados finales del pecado. De manera que, en este sentido, quisiera así leer rápidamente ese relato bíblico para entrar en algunos detalles bien importantes, donde dice, pero la serpiente era astuta. De hecho, quisiera aprovechar el momento, pastor, parece ser que a la luz de Génesis capítulo 3, versículo 1, en esa primera parte, parece ser como que la serpiente, aunque sabemos que fue intermedio de Satanás y quien habló a través de la serpiente, parece ser que la serpiente tenía ciertas cualidades especiales que el diablo utiliza para llamar la atención a esta primera pareja. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y fíjese, pastor y amigos oyentes, que en lugar de tener una reacción, la mujer bueno, pero la serpiente está hablando. Cosa uno entiende que no hablaba, y en lugar de tratar de identificar esa acción de la serpiente, lo que hace se pone a argumentar con ella y a discutir. El versículo número 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y el versículo número 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que ustedes no mueran. Es decir, que se establece un diálogo bien interesante. En primera instancia, el versículo 1 habla acerca de una gran pregunta, no coman de todo árbol. La mujer reacciona así, de todo podemos comer, pero de exclusivamente Dios nos ha dicho no coman para que no mueran. Y el versículo 4 dice, entonces dijo la serpiente a la mujer, no comeréis. Derrumbando quizás un argumento que presenta bien claro la palabra de Dios de pecado, de desobediencia. La serpiente, es decir, Satanás, utilizando el intermedio de la serpiente, está diciendo que Dios estaba en este sentido prohibiéndole de algunas cosas que debían entender que estaba por encima del concepto que ellos tenían acerca de la declaración del Señor. Tengo una pregunta para usted, pastor. Adelante con su pregunta. A veces uno hace ciertas preguntas complicadas y como tiene un invitado bueno, pues uno se apoya ahí para responderla, pero vamos a ver más o menos. Yo espero que no sea tan difícil para mí. Yo sé que no, claro. ¿Sabía Satanás que a él le esperaba la muerte por causa de su pecado? Bueno, una sentencia, ahí está la sentencia divina. Primero, fue expulsado del cielo porque no podía estar aquí, y luego que se envía a la tierra, ahí está la sentencia. O sea, cuando se desobedece a Dios, el resultado final será la muerte. Creo que sí, que él estaba muy claro que finalmente iba a morir. Ya vemos por qué entonces él decide hacer caer a la primera pareja, porque como estaba sentenciado a morir, él quería que la primera pareja, que era feliz, que tenía una vida armoniosa con su Creador, no disfrutaran de esos beneficios. Y quizá, pastor, ensañarse con la primera pareja como tal, la primera pareja no era el blanco, sino desacreditar el blanco de él, que era el Señor. Bueno, hay varias cosas ahí, pero primero quisiera explicar que realmente el propósito de Satanás al hacer caer a Adán y a Eva era simplemente provocar una reacción de parte de Dios, porque él está diciendo,
Mira, ya nosotros estamos condenados, pero si como Adán y Eva pecaron, tú los tienes que condenar igual que a nosotros a muerte o perdonarnos a todos. Satanás no entendía, no había entendido en su mente finita de que Dios es soberano y que tiene el control. Exacto. De que Dios conoce el fin desde el principio. De que la mente de él, aunque era una mente prodigiosa, porque fue un ser especial creado, no era igual que la de Dios, que era el creador. Entonces, el asunto está en que Dios no deja provocarse ni entra en el juego de Satanás, sino que responde con su muerte en la cruz del Calvario y resuelve el problema del pecado, que es misterioso a la vista del ser humano. Es maravilloso ver, pastor y estimados amigos, que lo que Satanás está intentando es separar a Adán y a Eva de la vida, porque Cristo es la vida, Cristo es la fuente de vida, y cuando nos separamos de Él lo que viene es la muerte. Por eso Él hace separar a Adán y a Eva para que sean también condenados a muerte, igual que Él. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos indica que cuando pecamos, nos separamos de Dios. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. Pero cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, Él asume el problema del pecado, y ya este no es más un problema del ser humano, sino que pasa a ser un problema de Dios, y nosotros pasamos a ser de nuevo seres inocentes. Dios tiene en su amor infinito la solución al problema del pecado, y es lo que en el gran conflicto se debe presentar. Aunque fue terrible, aunque afectó a la humanidad, Dios resuelve el problema del pecado, y de hecho es el único que puede hacerlo. Definitivamente que el asunto del pecado y Satanás instando tanto a los ángeles como a los seres humanos a pecar, tiene montado una política en contra del gobierno de Dios que es amor. Y Dios, a través de ese proceso históricamente, lo que ha hecho es que la gente y las criaturas en sentido general puedan ver cuál es el carácter del enemigo. El carácter de Dios es amor. Satanás va en contra de, y el pecado básicamente, eso es lo que nos hace. Usted acaba de decir que el pecado es la separación con Dios. Y puesto que Dios es la fuente de vida, la separación de Dios conduce sencillamente a la muerte, también conduce a la preocupación, emociones que afectan a los seres humanos, la ansiedad, la enfermedad y las dolencias. De manera que revisar en este momento, pastor, las enfermedades, la ansiedad con que vive el ser humano, una vida tan estresante, la violencia, todo eso es resultado de una separación de Dios, y en última instancia, señores, el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. Esto no significa, señores, que cada vez que sufrimos o enfermamos hayamos pecado, porque hay algunas personas que mantienen ese tipo de filosofía, y no es así, porque hay muchas enfermedades y sufrimiento que no es el resultado de la vida propia de uno, sino del medio ambiente, pero significa que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en un mundo, en un planeta que está asolado por el pecado. Esto es muy bueno aclararlo, porque de hecho en la cultura judía, en la economía judía, se pensaba, y en todos los alrededores, que las enfermedades y la muerte era por causa del pecado. Y es cierto, el pecado acarrea todo eso, pero no necesariamente que una persona esté enferma o sufra porque pecó. Es así. Es diferente. El mismo Señor Jesucristo debatió eso con el enfermo de Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento. A ese caso me iba a referir precisamente. Okay. Y me agrada el texto porque mientras usted hacía su comentario, yo iba pensando que los padres de él, a las personas le preguntaron a Jesús, los discípulos, ¿quién fue que pecó? ¿Sus padres o él? Y entonces Jesús explica que ninguno de los dos, sino que eso tenía otro propósito. Lo que nos está diciendo es que no necesariamente, como establece el autor de la guía de estudio, sufrimos
padecemos la muerte o las enfermedades por causa de nuestro pecado. No necesariamente. Tiene que ver con el tema del pecado. Sí, pero no necesariamente sufrimos porque hemos pecado. ¿Por qué no? Porque Cristo asumió en la cruz del Calvario nuestros dolores. Es así. ¿No es lo que presenta Isaías 53? Él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Lo que nos está diciendo que el pecado trajo consigo sufrimientos, muertes, dolor, esclavitud del pecado física y espiritualmente, pero que Cristo asumió sobre sí en la cruz del Calvario todo eso. De manera que nosotros no tenemos ya que pagarlo. Él lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y si nos encontramos en esa situación es porque no hubo transferencia. Es así. Pensemos ahora, amigos y hermanos, en lo que estamos viviendo, y ahí el fuerte énfasis. El planeta Tierra se ve afectado por la desobediencia al mandato de Dios, y más adelante durante toda esta lección pues vamos a hacer un énfasis mucho más grande sobre la problemática del pecado. Llegamos al final, vamos a darle gracias a Dios en oración por darnos el privilegio de estudiar su palabra. Y pastor, así al cierre, me gustaría escucharle orando en esta ocasión para que nos despida con este tema tan importante que hemos tratado hoy. Querido Padre Celestial, el pecado abrió una brecha terrible en la raza humana. Abrió una puerta terrible que ha afectado a la humanidad por miles de años. La muerte, sufrimiento, dolor, angustias, depresión, ansiedad, todo eso proviene por causa del pecado. Y fue una puerta que tú quisiste mantener cerrada, pero que lamentablemente nuestros primeros padres abrieron esa puerta y toda la humanidad ha sido afectada. Pero gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, viniste para cerrar esa puerta. Amén. Y por eso te agradecemos y te pedimos que ya no existen en nosotros ni muerte, ni dolor, ni sufrimientos, ni ansiedad, ni depresión, porque tú lo viviste por nosotros en la cruz del Calvario para que podamos estar libres de todo eso. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.